Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades. Hoy traemos una historia que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un tema que ha mantenido a muchos con la intriga a flor de piel. Vamos a hablar de Demet Özdemir, de sus supuestas confesiones de Maslak, y por supuesto, de lo que dijo, o se rumorea que dijo, sobre nada más y nada menos que Can Yaman. ¿Están listos para desentrañar este misterio? Si es así, asegúrense de que su dedo esté cerca del botón de suscribirse, porque esto se pone bueno. Y no olviden darle a la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. A ver, ¿quiénes de ustedes han seguido de cerca la carrera de Demet Özdemir? Seguro que muchos, ¿verdad? Esta talentosa actriz turca ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional, gracias a su carisma y a sus inolvidables interpretaciones. Y por supuesto, como suele ocurrir con las estrellas, su vida personal, sus amistades y sus relaciones, siempre están bajo el escrutinio público. Y hoy, el foco está puesto en un nombre que resonó mucho en su vida, Can Yaman. La historia que queremos desgranar hoy se remonta a un evento específico, un momento que se ha etiquetado como las confesiones de Maslak. Maslak es uno de los distritos financieros de Estambul, un lugar que a menudo se asocia con la élite, con eventos importantes, y a veces con rumores que nacen en esos círculos exclusivos. Se dice que en un evento en Maslak, o tras uno de ellos, Demet Özdemir hizo unas declaraciones que levantaron muchas cejas. Y la pregunta clave es, ¿qué dijo sobre Can Yaman? Para entender el contexto, debemos recordar la explosiva popularidad que ambos alcanzaron con la serie Erkencikus. La química entre Demet y Can era palpable, magnética. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en la pareja del momento, y la fantasía de los fans sobre una relación real entre ellos era casi tan intensa como la propia trama. Cada paseo juntos, cada entrevista, cada aparición pública se analizaba al milímetro. Y cuando la relación sentimental entre ellos fue confirmada, el frenesí fue aún mayor. Sin embargo, como muchas relaciones que nacen bajo el intenso foco de las cámaras, la de Demet y Can también tuvo su fin. Y ahí es donde entran las supuestas confesiones de Maslak. Los rumores apuntan a que, después de su ruptura, en un contexto quizás de entrevistas o eventos de prensa, Demet habría sido consultada sobre su relación pasada con Can Yaman, y sus respuestas habrían sido lo suficientemente reveladoras como para generar debate y especulación. Las confesiones de las que se habla no son, en realidad, unas declaraciones formales y documentadas de confesión, en el sentido estricto de la palabra. Más bien, se refieren a comentarios que se le atribuyen, a fragmentos de conversaciones, o a interpretaciones de sus palabras en entrevistas o en la vida social, que habrían dado una nueva luz sobre la dinámica de su relación y, sobre todo, de su ruptura con Can Yaman. Se dice que en esas supuestas confesiones de Maslak, Demet Özdemir habría compartido su perspectiva sobre la presión que ejercía la fama y la relación con Can Yaman sobre ella. Habría hablado, según algunos medios y fans, de cómo la intensidad de la relación, sumada a la constante atención mediática, se volvió abrumadora. No se trata de ataques directos ni de culpar a nadie en particular, sino más bien de una reflexión personal sobre las dificultades de mantener una relación bajo el microscopio público. Una de las frases que se le atribuyen, o al menos la idea general que transmiten esas supuestas declaraciones, es que la relación con Can Yaman fue una experiencia intensa pero agotadora. Habría insinuado que la imagen pública que proyectaban como pareja ideal a menudo contrastaba con la realidad de sus vidas privadas y los desafíos que enfrentaban como individuos. Además, se especula que en Maslak, Demet podría haber expresado que, si bien guarda respeto y cariño por Can Yaman como colega y por el tiempo que compartieron, la ruptura fue necesaria para su propio crecimiento personal. No habrían sido palabras de rencor, sino de aceptación y de un deseo de seguir adelante. El mensaje principal, se intuye, era de madurez y de poner fin a una etapa que ya no le servía. Es importante recordar que el mundo de la prensa del corazón, y especialmente en Turquía, puede ser muy hábil para distorsionar, exagerar o incluso inventar historias. Por lo tanto, debemos tomar estas confesiones con cierta cautela. Lo que sí es cierto es que la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un tema de gran interés, y cualquier declaración, por mínima que fuera, que arrojara luz sobre las razones de su separación era susceptible de ser magnificada. Las confesiones de Maslak podrían referirse a un momento específico en el que Demet, presionada por los periodistas en ese conocido distrito, Abr.
y ha sido interrogada sobre su estado sentimental tras la ruptura. Y en ese contexto, habría dado algunas pinceladas de lo que sentía. Quizás habló de la importancia de la paz mental, de la necesidad de estar rodeada de personas que la apoyen en su carrera y en su vida personal, y de que en su momento, la relación con Can Yaman ya no le proporcionaba esa paz. Otro ángulo interesante de estas supuestas declaraciones es cómo Demet habría intentado separar su vida profesional de la personal. A pesar del éxito rotundo que tuvieron juntos en Erkencikus, ella siempre ha sido una profesional enfocada en su carrera. Y es posible que en Maslak, al ser preguntada sobre Can, haya querido dejar claro que si bien disfrutó trabajando con él y la experiencia fue valiosa, ya era momento de seguir caminos separados tanto en lo personal como, eventualmente, en lo profesional. La idea de confesiones implica que se revela algo íntimo, algo que se guardaba. Y en este caso, lo que se habría confesado sería, en esencia, la dificultad de mantener una relación en el ojo público y la decisión de priorizar su bienestar. No se trataría de una lista de agravios, sino de una declaración de principios sobre lo que busca en sus relaciones y en su vida. Podemos imaginar la escena: Demet Özdemir, quizás saliendo de un evento en Maslak, se encuentra con la prensa. Las cámaras apuntan, los micrófonos se extienden. La pregunta inevitable cae: ¿cómo está tu corazón? ¿Qué pasó con Can Yaman? Y ella, con su habitual elegancia, podría haber respondido algo que, aunque parco en detalles, dejara entrever la complejidad de la situación. Pensemos en la presión que deben sentir estas figuras públicas. La constante necesidad de dar respuestas, de mantener una imagen, de lidiar con la curiosidad insaciable de los fans y los medios. En ese contexto, las confesiones de Maslak podrían ser simplemente la expresión de esa fatiga, de la necesidad de poner límites y de seguir adelante. También es posible que parte de lo que se ha interpretado como confesiones sean, en realidad, entrevistas que ella ha dado en momentos posteriores a la ruptura, donde se le ha preguntado de forma recurrente sobre Can Yaman, y ella ha sido honesta sobre los desafíos que enfrentó en esa relación y por qué tomó la decisión de terminarla. La etiqueta de confesiones de Maslak podría ser solo una forma sensacionalista de referirse a esas declaraciones. Independientemente de si hubo un evento específico en Maslak, o si se trata de una compilación de sus comentarios posteriores, el mensaje subyacente parece ser claro: Demet Özdemir ha superado esa etapa, ha aprendido de ella, y ahora está enfocada en su presente y su futuro. Ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y profesional, y sus supuestas confesiones no hacen más que reforzar esa imagen. La relación con Can Yaman fue un capítulo importante en su vida y en su carrera, sin duda alguna. Fue una etapa de gran visibilidad y de conexión con el público. Pero como todas las etapas, llega un momento en que se cierra. Y lo que ella dijo o se dice que dijo sobre él en ese contexto, es la forma en que ella ha procesado y comunicado el fin de esa historia. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas confesiones de Maslak? Principalmente que Demet Özdemir es una persona que valora su paz interior y su crecimiento personal. Que entiende las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo y que ha sido capaz de tomar decisiones difíciles por su propio bienestar. Y si bien la figura de Can Yaman siempre estará ligada a esta etapa de su vida, ella parece haber logrado pasar página con madurez y elegancia. Es fascinante ver cómo un comentario o una frase puede generar tanta especulación y debate. Y es un recordatorio de la intensidad con la que vivimos la vida de nuestras estrellas favoritas. Esperamos que este desglose les haya dado una visión más clara de lo que se esconde detrás de las confesiones de Maslak, y de lo que Demet Özdemir pudo haber dicho sobre Can Yaman. Y ahora, mis queridos seguidores, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado un tema que ha dado mucho que hablar, y esperamos haberles proporcionado una perspectiva interesante y entretenida. Antes de despedirnos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que estas confesiones revelan algo importante sobre la relación de Demet y Can? ¿Tienen alguna teoría o comentario sobre este tema? Nos encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas con nuestra comunidad. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden dejarle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Demet Özdemir, Can Yaman o simplemente disfrute del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis.
y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.